Bienvenidos de nuevo a Historia Mundial para Dormir. Si pensaban que la oscuridad había terminado con el último cañonazo en Francia, estaban equivocados. A veces, el peligro más grande no viene de un enemigo extranjero que cruza el mar, sino de la propia sangre que corre por nuestras venas. Esta noche, entramos en la casa de los locos. Vamos a caminar por los pasillos fríos de una Inglaterra rota, donde una familia real, los Plantagenet, decidió devorarse a sí misma en un banquete de ambición y venganza. Es la historia de dos ramas de un mismo árbol, los Lancaster y los York, la rosa roja y la rosa blanca, entrelazándose en un abrazo mortal que duró 30 años. Es la crónica de un rey que dormía con los ojos abiertos mientras su reino ardía, de una reina loba que peleó con la ferocidad de una madre acorralada, y de príncipes niños que desaparecieron en la niebla de la historia para nunca más ser vistos. Prepárense para sentir el frío del invierno inglés, donde la nieve se tiñe de rojo y donde la corona rueda por el barro, pasando de una cabeza a otra, siempre manchada, siempre pesada. Dejamos atrás las batallas por el honor para entrar en las batallas por el poder puro. Antes de elegir tu color y tu lealtad, te invito a suscribirte. Estamos construyendo una biblioteca de sombras para tu descanso, un refugio contra el ruido del mundo moderno. Si esta atmósfera te atrapa, por favor, déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios. ¿Eres de la rosa roja o de la rosa blanca? Ahora sí. Ajusten sus capas y cuiden sus espaldas. Bienvenido a la Guerra de las Dos Rosas. El año es 1453. Inglaterra es un animal herido que acaba de volver a su guarida. La guerra de los 100 años se ha perdido. Los soldados vuelven a casa, miles de hombres brutales, expertos en matar y saquear, que se encuentran con un país en bancarrota, sin trabajo y sin ley. Las tabernas de Londres y los caminos de Yorkshire están llenos de estos veteranos resentidos, mercenarios que solo saben hablar el idioma de la espada. Y cuando hay hombres armados y hambrientos, solo hace falta una chispa para incendiarlo todo. Pero el problema real no estaba en las calles. Estaba en la cabeza del rey. Enrique VI de la casa Lancaster no era un mal hombre. Era, quizás, demasiado bueno para ser rey en una época de lobos. Era piadoso, tímido, un monje atrapado en el cuerpo de un monarca. Odiaba la guerra. Prefería fundar colegios y rezar. Pero su sangre llevaba una maldición heredada de su abuelo francés. La locura. En el verano de 1453, el rey recibió la noticia de la derrota final en Francia. Y su mente, frágil como el cristal, se quebró. Enrique entró en un estado de estupor catatónico. No era un coma. Sus ojos estaban abiertos. Podía sentarse si lo sentaban, podía comer si le ponían la cuchara en la boca. Pero no había nadie adentro. Se convirtió en una estatua de carne. Meses enteros mirando la pared, en silencio absoluto. Incluso cuando su esposa, la reina Margarita, dio a luz a su único hijo y heredero, el pequeño Eduardo de Westminster, y se lo presentó en brazos, el rey no reaccionó. Miró al bebé como quien mira una silla o una mesa. No hubo sonrisa, no hubo reconocimiento. Inglaterra, técnicamente, no tenía rey. Tenía un muñeco viviente sentado en el trono. Y la naturaleza, como la política, odia el vacío. Con el rey convertido en un mueble, dos figuras gigantescas se levantaron para llenar ese espacio. De un lado, la reina, Margarita de Anjou. No era una mujer inglesa. Era francesa, sobrina del rey contra el que Inglaterra había peleado. La llamaban la Loba de Francia. Era hermosa, culta y tenía un carácter de acero templado. Sabía que su marido estaba incapacitado y que su hijo era solo un bebé.
Sabía que estaba rodeada de tiburones que querían quitarle la corona a su familia. Y decidió que si su esposo no podía morder, ella mordería por los dos. Margarita no peleaba por ella. Peleaba por la supervivencia de su hijo. Y una madre defendiendo a su cría es el enemigo más peligroso que existe. Del otro lado, estaba el hombre más poderoso, rico y respetado del reino. Ricardo, duque de York. Ricardo tenía un derecho al trono tan fuerte, o incluso más fuerte, que el propio rey Enrique. Era un Plantagenet puro. Un general competente, un administrador serio. Miraba el desastre en el que se había convertido Inglaterra, la corrupción, la deuda, la anarquía, y sentía que era su deber, y su derecho divino, poner orden. Ricardo no se veía a sí mismo como un traidor. Se veía como el salvador necesario. Su símbolo era la rosa blanca. El símbolo de los Lancaster, la familia del rey, era la rosa roja. La leyenda cuenta, quizás sea teatro, quizás sea verdad, que el inicio de esta división ocurrió en un jardín. El jardín del templo en Londres. Imaginemos la escena. Una tarde gris, fría. Los nobles pasean, discutiendo a los gritos sobre la incapacidad del rey y la corrupción de sus favoritos. De repente, Ricardo de York, harto de palabras, camina hacia un rosal. Arranca una rosa blanca y la levanta. Que aquel que sea un verdadero noble y quiera salvar a este reino, arranque una rosa blanca y se ponga de mi lado, dice. El duque de Somerset, el favorito de la reina y enemigo mortal de York, camina hacia otro rosal. Arranca una rosa roja. Que aquel que mantenga su lealtad al rey ungido por Dios, arranque una rosa roja y venga conmigo. Uno a uno, los condes y varones de Inglaterra eligieron sus flores. No estaban eligiendo botánica. Estaban eligiendo por quién iban a morir. Ese día, el jardín se llenó de pétalos y silencios incómodos. La guerra civil había sido declarada, no con trompetas, sino con el tallo espinoso de una flor. Pero la guerra no estalló de inmediato. Fue un veneno lento. Primero fueron discusiones en el Parlamento. Luego, ejércitos privados moviéndose por los caminos. Ricardo de York fue nombrado protector del reino mientras el rey estaba loco. Gobernó bien. Limpió la corte. Encarceló a Somerset. Pero entonces, en la Navidad de 1454, ocurrió un milagro que fue una tragedia. El rey Enrique despertó. Como si hubiera dormido una siesta larga, el rey volvió en sí. Recuperó la conciencia. Reconoció a su esposa, conoció a su hijo. Era el rey de nuevo. Y lo primero que hizo, manipulado por la reina Margarita, fue deshacer todo lo que había hecho York. Liberó a sus favoritos corruptos y echó a Ricardo de la corte. Ricardo de York entendió el mensaje. No había lugar para él en la paz. Si quería sobrevivir, si quería que su familia no fuera exterminada por la loba de Francia, tenía que pelear. La primera batalla de San Albano, en 1455, fue poco más que una escaramuza callejera, pero fue el primer dominó. Las tropas de York atacaron al rey y a su escolta dentro del pueblo. Fue rápido, sucio y brutal. Somerset, el rival de York, fue acorralado y muerto debajo del cartel de una posada. El rey Enrique fue herido en el cuello por una flecha. Lo encontraron después de la batalla, sentado tranquilamente bajo un árbol, sangrando, con su mirada perdida de nuevo, rodeado de cadáveres. York había ganado. Tenía al rey prisionero, aunque lo trataba con reverencia fingida, y gobernaba de nuevo. Pero Margarita de Anjou estaba libre. Y Margarita no olvidaba. Se llevó a su hijo lejos de Londres, al norte, a las tierras salvajes donde los Lancaster eran fuertes. Allí, empezó a reclutar un ejército.
No un ejército de caballeros nobles, sino un ejército de escoceses, mercenarios y hombres del norte a los que prometió que podrían saquear todo el sur de Inglaterra si ganaban. La tensión creció durante años. Hubo intentos de paz, abrazos falsos en la Catedral de San Pablo, promesas vacías. Pero el odio era demasiado profundo. En 1460, la guerra estalló con una furia total. Y aquí llegamos a uno de los momentos más oscuros y simbólicos del conflicto. La batalla de Wakefield, en el invierno de 1460. Ricardo de York, confiado, se había dirigido al norte para enfrentar a la reina. Se refugió en su castillo de Sandal. Era Navidad. Se suponía que habría una tregua. Pero el ejército de Margarita, mucho más grande de lo que él pensaba, lo rodeó. Por razones que nadie entiende, quizás orgullo, quizás hambre, York salió de la seguridad de sus murallas para pelear en campo abierto. Fue una masacre. El ejército de la Rosa Blanca fue aplastado en minutos. Ricardo de York luchó hasta el final, pero cayó muerto en el barro helado. Su hijo, el conde de Rutland, de 17 años, intentó escapar. Fue alcanzado en un puente por el Lord Clifford, un noble de la Rosa Roja cuyo padre había muerto en San Albano. El joven Rutland se arrodilló, llorando, pidiendo piedad. Clifford lo miró y dijo: «Tu padre mató al mío. Ahora yo te mataré a ti y a toda tu estirpe». Y le clavó una daga en el corazón. Pero la venganza de la reina Margarita no terminó con la muerte. Encontraron el cuerpo de Ricardo de York. Le cortaron la cabeza. Y para burlarse de su ambición de ser rey, le pusieron una corona hecha de papel y paja. Clavaron la cabeza en una pica y la pusieron sobre las puertas de la ciudad de York, para que se pudriera bajo la nieve y las miradas de todos. «Dejen espacio para las cabezas de sus hijos», dijo la reina. Ese acto de profanación, esa cabeza con corona de papel burlándose de la muerte, marcó el punto de no retorno. Ya no era una disputa política. Era una vendetta de sangre. Los hijos de York, liderados por el joven y gigantesco Eduardo, juraron que no descansarían hasta que la Rosa Roja fuera arrancada de raíz y ahogada en su propia sangre. La caballerosidad había muerto. Ahora solo quedaba el odio. Pero la muerte de Ricardo de York no detuvo la guerra. Simplemente le quitó el último vestigio de humanidad que le quedaba. La cabeza de Ricardo, pudriéndose sobre las puertas de la ciudad de York, no asustó a sus hijos. Los transformó en demonios vengativos. Su hijo mayor, Eduardo, que apenas tenía 18 años, recibió la noticia en la frontera de Gales. No lloró como un niño. Absorbió el golpe con una frialdad aterradora y se preparó para heredar no solo el título de duque, sino la misión de exterminar a los enemigos de su casa. Mientras tanto, la reina Margarita de Anjou, ebria de victoria tras la batalla de Wakefield, cometió el error que le costaría el reino. En lugar de marchar pacíficamente hacia Londres para reclamar su capital, soltó la correa de su ejército. Sus tropas eran hombres del norte, escoceses y mercenarios a los que les había prometido el saqueo como pago. Y cumplieron. La marcha de Margarita hacia el sur fue una cicatriz de fuego sobre la tierra de Inglaterra. Quemaron abadías, robaron el ganado de los campesinos, violaron y mataron sin distinción de bando. Para la gente del sur, educada y temerosa, aquello no era el ejército de su reina. Era una horda de bárbaros extranjeros liderados por una loba francesa que venía a devorarlos a todos. El miedo se esparció más rápido que el fuego, y Londres, aterrorizada, cerró sus puertas. Pero mientras el terror bajaba desde el norte, en el oeste ocurrió un milagro. O al menos, eso fue lo que Eduardo, el nuevo duque de York, les dijo a sus hombres para que no huyeran. Fue en la madrugada de la batalla de Mortimer's Cross, en febrero de 1461.
El cielo estaba despejado y el aire era tan frío que dolía respirar. Cuando el sol comenzó a salir, los soldados de York gritaron de espanto. En el cielo no había un sol. Había tres. Era un fenómeno meteorológico raro, un parhelio, causado por cristales de hielo en la atmósfera que reflejaban la luz. Pero para un ejército medieval supersticioso, aquello era una señal del apocalipsis. Los hombres tiraron sus armas, convencidos de que Dios estaba anunciando el fin del mundo. Eduardo, montado en su caballo, vio el pánico en sus filas y tuvo una genialidad política instantánea. No miró al suelo. Miró al cielo y abrió los brazos. «No tengáis miedo», les gritó con su voz de trueno. «Esos tres soles no son un castigo. Son la Santísima Trinidad. Son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que han bajado para ver nuestra victoria. Son los tres hijos sobrevivientes de York que vengarán a su padre». Convirtió el terror en fanatismo religioso en un segundo. Sus hombres, electrificados por la señal divina, cargaron contra los Lancaster con una furia ciega. La batalla de Mortimer's Cross fue una carnicería absoluta. Los yorkistas no solo ganaron, aniquilaron al enemigo. Y aquí vemos el nuevo rostro de la guerra. Entre los prisioneros capturados estaba Owen Theodore, el abuelo del futuro rey Enrique VII y esposo secreto de la antigua reina Catalina. Un hombre anciano, noble, que esperaba ser tratado con respeto y rescatado. Pero Eduardo no estaba para rescates. Ordenó que lo llevaran a la plaza del mercado y le cortaran la cabeza allí mismo. Las crónicas dicen que el viejo Theodore no creía que lo fueran a matar hasta que vio el hacha levantada. Sus últimas palabras fueron para la mujer que había amado. Esa cabeza yacerá en el cepo, la misma que solía yacer en el regazo de la reina Catalina. El hacha cayó, y la cabeza de Theodore fue puesta en el escalón más alto de la cruz del mercado. Una mujer loca, dicen, se acercó después, lavó la sangre del rostro muerto con agua y peinó sus cabellos, poniendo velas alrededor. La guerra civil se había convertido en un ritual macabro. Mientras Eduardo ascendía como el sol de York, la reina Margarita seguía su camino de destrucción hacia Londres. Se enfrentó a las tropas del conde de Warwick, el aliado de York, en la segunda batalla de San Albano. Fue una batalla caótica, peleada en las calles y callejones, bajo una lluvia de flechas y nieve sucia. Margarita ganó de nuevo. Warwick huyó, dejando atrás algo muy valioso: al rey Enrique VI. La escena del reencuentro es digna de una pesadilla gótica. Encontraron al rey Enrique sentado debajo de un roble, riéndose solo, cantando canciones religiosas mientras a su alrededor los hombres morían gritando. No sabía quién había ganado. No sabía dónde estaba. Cuando vio a su esposa y a su hijo pequeño, el príncipe Eduardo de 7 años, simplemente sonrió con la inocencia de un niño. Margarita, endurecida por la guerra, decidió usar ese momento para educar a su hijo en la crueldad. Trajeron ante ellos a 2 caballeros de York que se habían quedado protegiendo al rey loco por honor, Thomas Carriel y William Bundle. Margarita le preguntó a su hijo de 7 años: «Bello hijo, ¿cómo deben morir estos caballeros?». Y el niño, con una voz aguda y clara, educado en el odio, respondió: «Que les corten la cabeza». Allí mismo, frente al rey que cantaba y al niño que sentenciaba, los caballeros fueron decapitados. Esa imagen, la de un niño condenando a muerte a veteranos de guerra, fue la prueba final para Inglaterra de que los Lancaster habían perdido el alma. Londres, al enterarse de esto, le cerró las puertas en la cara a la reina. «No entrarás aquí», le dijeron los ciudadanos armados en las murallas. Margarita, furiosa pero sin suministros para asediar su propia capital, tuvo que dar media vuelta y retirarse hacia el norte, hacia la nieve. Y ese vacío fue llenado por Eduardo.
El joven duque de York entró en Londres días después. Era todo lo que Enrique no era. Tenía 19 años, medía casi 2 metros de altura, era increíblemente hermoso, carismático y venía precedido por la leyenda de los 3 soles. La gente no lo saludó como a un duque. Lo saludó como a un mesías. En una ceremonia improvisada pero poderosa, Eduardo fue proclamado rey de Inglaterra. No por derecho de herencia solamente, sino por derecho de conquista y por aclamación popular. Pero Eduardo sabía que la corona en su cabeza era de aire mientras Margarita y su ejército siguieran vivos en el norte. No hubo tiempo para fiestas de coronación. Eduardo reunió a cada hombre capaz de sostener un arma en el sur de Inglaterra. El que quiera irse, que se vaya ahora, les dijo. Pero el que se quede, luchará hasta la victoria o la muerte. No habrá cuartel. No se tomarán prisioneros. Matadlos a todos. Y así, bajo un cielo plomizo que prometía la peor tormenta del siglo, el ejército de la Rosa Blanca marchó hacia el norte. Hacia un campo cerca de un pueblo llamado Taunton, donde la nieve estaba a punto de cambiar de color para siempre. Pero sería un error pensar que el joven Eduardo logró todo esto solo con su carisma y su estatura de gigante. Detrás del trono, moviendo los hilos en la oscuridad, estaba el verdadero dueño de Inglaterra en aquellos años. Ricardo Neville, el conde de Warwick. Warwick no quería ser rey. Quería ser el dueño de los reyes. Era el hombre más rico del reino, dueño de castillos incontables y, lo más importante, capitán de la ciudad de Calais y dueño de la flota inglesa. Mientras los nobles se peleaban en tierra, Warwick dominaba el mar, convirtiéndose en un pirata legal que robaba barcos extranjeros para pagar a sus soldados cuando el rey no tenía dinero. Su popularidad en Londres era absoluta porque, a diferencia de la corte corrupta, él ponía comida en la mesa de la gente común y les daba espectáculos de violencia gratuita. Fue Warwick quien le susurró al oído al joven Eduardo que la única salida era la corona. Fue Warwick quien financió la guerra con su fortuna inmensa, apostando todo a una sola carta: la destrucción total de los Lancaster. Para entender por qué los York estaban dispuestos a matar o morir, tenemos que retroceder un poco, al año 1459, a la ciudad de Coventry. Allí, la reina Margarita, en un momento de triunfo temporal, convocó a lo que la historia bautizó con un nombre aterrador: el Parlamento de los Demonios. No fue una reunión política. Fue una sentencia de muerte masiva. En ese parlamento, la reina declaró a todos los líderes de York como traidores manchados de sangre. Pero no solo los condenó a muerte a ellos. Condenó a sus hijos y a los nietos de sus hijos. Les quitó sus tierras, sus títulos y su humanidad legal. Declaró que la sangre de los York estaba corrupta para siempre y que cualquier persona que los ayudara sufriría la misma suerte. Ese decreto fue el error fatal de la loba. Al quitarles todo, al decirles que ni sus nietos tendrían futuro, les dio la libertad absoluta de los desesperados. Los York ya no peleaban por ambición. Peleaban porque la alternativa era la extinción biológica de sus familias. El clima social en Inglaterra se volvió irrespirable. Los vecinos se delataban unos a otros. Si llevabas una insignia de un cisne, el símbolo del príncipe heredero, en el sur, podías ser linchado. Si llevabas solo una rosa blanca en el norte, te degollaban en los caminos. La guerra civil rompió el tejido mismo de la sociedad medieval. Los inquilinos se negaban a pagar renta a señores que podían estar muertos mañana. Los monjes enterraban los tesoros de las iglesias en los bosques, sabiendo que ni la cruz los salvaría de la rapiña de los ejércitos. Era el fin del mundo conocido, y el invierno de 1460 llegó para congelar esa miseria. Y hablando de invierno, no podemos olvidar la logística del horror que precedió a la campaña final.
Cuando Eduardo dio la orden de marchar hacia el norte para interceptar a la reina, Inglaterra estaba bajo una ola de frío polar. Los cronistas dicen que los pájaros caían congelados de las ramas de los árboles. El ejército de Eduardo no era una máquina profesional. Era una mezcla de veteranos curtidos y campesinos del sur aterrorizados que nunca habían visto la nieve. Marchaban por caminos que eran de piedra y hielo, con botas de cuero barato que se deshacían con la humedad. La comida escaseaba porque los ejércitos anteriores ya habían devorado todo a su paso. Comían pan negro, duro como ladrillos, y bebían cerveza agria para no enfermarse con el agua de los arroyos. Pero lo que los empujaba hacia adelante no era la lealtad al nuevo rey, sino el miedo a la bestia del norte. La propaganda de Warwick había funcionado a la perfección. Habían convencido a la gente del sur de que el ejército de la reina Margarita no estaba formado por hombres, sino por monstruos. Decían que los norteños venían a robar a sus mujeres, a quemar Londres hasta los cimientos y a imponer leyes salvajes. Era una guerra de culturas. El sur rico y urbano contra el norte pobre y feudal. Cada kilómetro que avanzaban hacia el norte, el paisaje se volvía más hostil, más gris, más amenazante. Los pueblos estaban vacíos, con las puertas arrancadas y los pozos envenenados con cadáveres de animales. Eduardo, a pesar de su juventud, demostró ser un líder nato en esa marcha infernal. Caminaba a pie junto a sus hombres para compartir el frío. Hacía bromas, prometía riquezas y, sobre todo, mantenía viva la llama del odio hacia los asesinos de su padre. Pero en su interior, Eduardo sabía que se dirigía hacia una apuesta suicida. Sus exploradores le traían noticias aterradoras. El ejército de la reina Margarita era inmenso. Le superaban en número por miles. Estaban bien alimentados, descansados y habían elegido el terreno de batalla a su gusto. Unas colinas altas cerca de un arroyo desconocido. Estaban esperando a los York como una araña espera a la mosca en su tela. La noche antes del encuentro final, el ejército de York acampó al raso, sin tiendas, porque el suelo estaba demasiado congelado para clavar las estacas. No se permitieron fuegos grandes para no revelar su posición. Miles de hombres se acurrucaron en la oscuridad, masticando carne seca, escuchando el aullido del viento que traía la tormenta. Sabían que al día siguiente sería Domingo de Ramos, el día sagrado de la entrada de Jesús en Jerusalén. Pero sabían también que en Inglaterra no habría palmas ni olivos. Solo habría acero y sangre. Warwick, el hacedor de reyes, se acercó a Eduardo esa noche, mató a su propio caballo frente a las tropas y dijo: «Hoy peleo a pie. Si ganamos, viviré. Si perdemos, moriré aquí con el último de vosotros». Nadie huye. Ese gesto selló el destino de todos. Ya no había caballos para escapar. Estaban condenados a la victoria o a la tumba. Pero antes de que los dos ejércitos principales chocaran, hubo un primer acto, un aperitivo de muerte en el puente de Ferry Bridge. La vanguardia de Eduardo intentó cruzar el río Aire para asegurar el paso, pero se encontró con el carnicero, Lord Clifford, el hombre que había asesinado a sangre fría al joven hermano de Eduardo en el puente de Wakefield. Clifford y sus flores negras, sus soldados de élite, habían destruido el puente y esperaban con los arcos tensados. El combate fue feroz y desesperado. El propio conde de Warwick fue herido en la pierna por una flecha, y tuvo que retirarse gritando de dolor y rabia, viendo cómo sus planes de cruzar fácil se desmoronaban. Sin embargo, la justicia poética, o quizás el destino cruel de esta guerra, alcanzó a Lord Clifford esa misma tarde. Creyendo que había ganado la escaramuza, el carnicero se quitó la pieza de armadura que le protegía el cuello para respirar mejor y beber un poco de vino. Fue un error de un segundo. Una flecha perdida, disparada desde la niebla por un arquero de York sin nombre, voló en silencio y se le clavó justo en la garganta. Clifford,
el hombre que había jurado exterminar a la casa de York, murió ahogándose en su propia sangre, sin poder gritar, sin poder pedir confesión. Su muerte fue un presagio oscuro para los Lancaster. La crueldad se pagaba con crueldad. Con el paso del río asegurado tras la muerte de Clifford, el ejército de Eduardo cruzó y subió hacia la meseta. Lo que vieron al llegar arriba les heló la sangre más que el viento. No eran cientos, ni miles. Eran decenas de miles. Los historiadores dicen que entre 50.000 y 80.000 hombres se habían reunido en ese campo triangular entre los pueblos de Taunton y Saston. Para que se den una idea de la monstruosidad de esto. Era casi el 1% de toda la población de Inglaterra en ese momento. Todos los hombres en edad de pelear del reino estaban allí, parados en la nieve, mirándose las caras. La noche cayó como una losa de plomo. No había luna. La tormenta que se había estado gestando en el mar del norte finalmente tocó tierra. El viento empezó a aullar, levantando remolinos de nieve que cegaban a los centinelas. Los dos ejércitos estaban tan cerca que, si el viento paraba un segundo, podían escuchar las toses y los murmullos del enemigo al otro lado del valle. Pero nadie durmió. El frío era tan intenso que dormir significaba no despertar. Los hombres zapateaban en el suelo congelado para mantener la circulación, abrazaban sus armas como si fueran sus esposas y rezaban a un Dios que, aparentemente, había decidido mirar para otro lado. Eduardo de York caminaba entre las fogatas apagadas de sus hombres. Su figura gigante proyectaba una sombra larga sobre la nieve. No prometía piedad, porque no la había. Esa noche, Inglaterra contuvo el aliento. El odio acumulado durante una década, la locura del rey, la soberbia de la reina, las cabezas cortadas, los juramentos rotos. Todo se había condensado en ese pequeño pedazo de tierra congelada. Mañana sería Domingo de Ramos. El día en que se celebra la paz y la llegada del Mesías. Pero en Taunton, la única liturgia que se celebraría sería la de la muerte masiva. El escenario estaba listo para la batalla más grande, sangrienta y terrible jamás librada en suelo británico. La oscuridad de la noche polar envuelve a los 80.000 almas que esperan el amanecer. El tiempo parece detenerse, congelado en un suspenso insoportable. Dejamos atrás las intrigas de palacio y los jardines de rosas para entrar en el dominio de la brutalidad pura. Ya no importan los derechos dinásticos ni las leyes de herencia. Ahora, solo importa la dirección del viento. Porque cuando salga el sol, si es que sale, el viento decidirá quién vive y quién muere. El domingo 29 de marzo de 1461 amaneció con un cielo que parecía de hierro. Era Domingo de Ramos, el día en que los cristianos celebran la entrada triunfal de Jesús con hojas de palma, pero en el campo de Taunton no había palmas, solo había aguanieve. Una tormenta feroz soplaba desde el sur, un viento huracanado que golpeaba directamente en la cara del ejército de los Lancaster y empujaba la espalda del ejército de York. Ese detalle, la dirección del viento, decidiría el destino de Inglaterra. El joven Eduardo de York, gigante y terrible en su armadura, vio la ventaja y ordenó a sus arqueros avanzar. La orden fue simple: disparar una sola volea y retirarse. Miles de flechas volaron aprovechando el viento de cola. Viajaron más lejos de lo normal, impulsadas por la tormenta, y cayeron como una lluvia de granizo mortal sobre las filas de los Lancaster, que estaban cegados por la nieve que se les metía en los ojos. Los gritos de dolor se perdieron en el aullido del viento. Los arqueros de la Rosa Roja, desesperados, intentaron responder. Dispararon sus propias flechas hacia la niebla blanca de donde venía la muerte. Pero el viento estaba en su contra. Sus flechas, frenadas por la ráfaga helada,
cayeron cortas. Se clavaron inofensivas en la nieve, a metros de las líneas de York. Cuando se quedaron sin munición, los arqueros de Eduardo volvieron a avanzar, recogieron del suelo las propias flechas del enemigo que habían quedado cortas y se las devolvieron. Fue una humillación letal. Los Lancaster estaban siendo masacrados por sus propias armas. Viendo que quedarse quietos era un suicidio, los comandantes de la Rosa Roja ordenaron la carga general. 80.000 hombres chocaron en el centro del valle. El sonido del impacto debió escucharse a kilómetros. Metal contra metal, madera contra hueso, gritos de furia y de agonía. La batalla de Towton no fue una maniobra táctica. Fue una melee de empujones, una pelea de bar masiva y brutal donde los hombres se apuñalaban en el barro congelado, resbalando sobre las tripas de sus compañeros. Pelearon durante 10 horas. 10 horas seguidas de carnicería bajo la nieve. Se dice que los soldados tenían que detenerse para quitar los cadáveres que se apilaban frente a ellos porque les bloqueaban el paso para seguir matando. La nieve fresca que caía se teñía de rojo al instante, creando un barro carmesí y resbaladizo. Hacia la tarde, el ejército de los Lancaster empezó a romperse. Y entonces ocurrió el horror final en el Prado Sangriento. Al intentar huir, los soldados de la Rosa Roja quedaron atrapados contra el río Cock. El río estaba congelado y crecido. Los hombres, con sus armaduras pesadas, intentaron cruzarlo bajo el pánico de la persecución. El hielo se rompió. Cientos se ahogaron en el agua helada. Los que venían detrás, empujados por las espadas de York, tuvieron que caminar sobre los cuerpos de sus camaradas ahogados. Se formó un puente de cadáveres humano, una masa de carne y metal sobre la que los fugitivos intentaban correr mientras los arqueros de York les disparaban desde la orilla. Las crónicas dicen que el río bajó rojo sangre durante 3 días y que el agua no se podía beber en kilómetros a la redonda. 28.000 hombres murieron ese día. Casi una generación entera de ingleses borrada en una sola tarde de domingo. La reina Margarita y el rey Enrique lograron huir a Escocia, pero su poder estaba roto. Eduardo de York fue coronado como Eduardo IV. El sol de York brillaba sobre una montaña de muertos. Parecía que la guerra había terminado, que la Rosa Blanca había ganado para siempre. Pero la victoria, cuando se construye sobre traiciones, es un cimiento podrido. La paz de Towton fue un espejismo sangriento. La loba de Francia, Margarita, no estaba muerta. Estaba herida. Y el hombre que había puesto a Eduardo en el trono, el conde de Warwick, pronto se dio cuenta de que había creado un monstruo que no podía controlar. Cuando Eduardo se casó con la plebeya Isabel Woodville, humillando a Warwick frente a toda Europa, el hacedor de reyes decidió que si él podía construir un rey, también podía destruirlo. Así comenzó la segunda fase de la pesadilla, una danza de traiciones que mareó a Inglaterra. Warwick cambió de bando. Se alió con su antigua enemiga mortal, la reina Margarita. Casó a su propia hija con el hijo de Margarita, uniendo la Rosa Blanca rebelde con la Rosa Roja en un matrimonio contra natura. Eduardo IV tuvo que huir al exilio en Flandes, sin un centavo, mientras el viejo rey loco, Enrique VI, era sacado de la Torre de Londres, limpiado, vestido con terciopelo y puesto de nuevo en el trono como una marioneta temblorosa. Pero Eduardo era un guerrero, no un político. Volvió en 1471 con un ejército prestado, decidido a recuperar su corona o morir. Y el destino final de esta rivalidad se selló en la batalla de Barnet, en una mañana de Pascua cubierta por una niebla sobrenatural. La niebla era tan espesa que los hombres no podían ver la punta de sus propias lanzas. Fue una batalla de fantasmas, peleada a ciegas. En medio del caos, los aliados de Warwick confundieron los estandartes. El emblema de una estrella con rayos se parecía demasiado al sol con rayos de York en la bruma blanca.
Los Lancaster empezaron a dispararse flechas entre ellos, gritando traición. El ejército se desmoronó por el pánico. Warwick, el hombre más poderoso de Inglaterra, el titán que había movido los hilos durante 2 décadas, intentó huir. Pero su armadura era pesada y su caballo estaba lejos. Fue alcanzado por los soldados de Eduardo en un bosque cercano. No hubo juicio. Le abrieron el visor del casco y le clavaron una espada en la garganta. Eduardo ordenó que su cuerpo desnudo fuera expuesto en el suelo de la Catedral de San Pablo durante 3 días, para que todo Londres viera que el hacedor de reyes era solo carne mortal. Pero quedaba un último cabo suelto. El más peligroso. El hijo de Margarita, el príncipe Eduardo de Westminster. El heredero de la Rosa Roja. Tenía 17 años, era arrogante, cruel y valiente. Mientras viviera, la guerra no terminaría. Eduardo IV lo cazó y lo acorraló en la batalla de Tewkesbury, cerca de una abadía sagrada. Lo que pasó después de la batalla es una de las escenas más infames de la historia inglesa. El joven príncipe Lancaster fue capturado vivo. Lo llevaron ante el rey Eduardo IV en una tienda de campaña. El rey, gigante y victorioso, miró al muchacho y le preguntó: ¿qué te trae a Inglaterra con las armas en la mano? El príncipe, desafiante hasta el final, le escupió: vengo a recuperar la herencia de mi padre que tú usurpaste. Eduardo, furioso, lo golpeó en la cara con su guantelete de hierro. Fue la señal. Los hermanos del rey, Jorge de Clarence, el que luego moriría en vino, y Ricardo, el futuro jorobado, saltaron sobre el chico. No fue una ejecución. Fue un linchamiento nobiliario. Lo apuñalaron frenéticamente con sus dagas mientras el príncipe gritaba pidiendo ayuda a su cuñado Clarence. Murió en el suelo de tierra, desangrado a los pies del rey. Con él, moría la esperanza de los Lancaster. Pero todavía quedaba el viejo rey. Enrique VI. El rey loco. Estaba encerrado de nuevo en la Torre de Londres, rezando, ajeno a que su hijo había sido masacrado. Eduardo IV sabía que mientras Enrique respirara, sería un símbolo. Así que esa misma noche, la noche de la victoria, el duque Ricardo de Gloucester entró en la torre. La versión oficial que dieron al día siguiente fue que el rey Enrique había muerto de pura melancolía y disgusto. Pero cuando mostraron el cuerpo en la catedral, la gente notó que sangraba sobre el pavimento. La verdad, susurrada en cada rincón de Londres, era que Ricardo lo había encontrado rezando en su capilla privada y le había partido el cráneo con un golpe seco. Fue el asesinato final, el regicidio que limpió el tablero. La dinastía Lancaster había sido exterminada biológicamente. Ahora sí, Eduardo podía reinar. Pero la sangre llama a la sangre. La maldición de haber matado a un rey ungido y a un príncipe niño empezó a pudrir la corte desde adentro. Fue en estos años de paz donde la figura de Shang Xie, la amante favorita del rey, se convirtió en un símbolo de la decadencia. Shang Xie no era solo una amante. Era la mujer más hermosa y manipuladora de Londres. Pero cuando el rey Eduardo murió repentinamente, hinchado por el exceso, como vimos antes, ella quedó desprotegida ante la purpurina moralista de Ricardo III. Ricardo, para consolidar su poder y distraer al pueblo del secuestro de los príncipes, decidió usar a Shane como chivo expiatorio. La acusó de brujería, de marchitar su brazo, de conspirar. La penitencia pública de Shan Shore es una imagen de puro terror gótico urbano. Ricardo la obligó a caminar por las calles de Londres un domingo por la mañana. Iba vestida solo con una kirtle, una enagua fina, descalza sobre los adoquines fríos y sucios, llevando un cirio de cera en la mano. La multitud, que antes la envidiaba, ahora la miraba en silencio. No le tiraron basura. El miedo a Ricardo era tal que nadie se atrevía a moverse.
Jane caminó llorando, con los pies sangrando, humillada, convertida en un espectro viviente de la lujuria castigada. Fue una advertencia de Ricardo a toda la nobleza. Si puedo hacerle esto a la favorita del rey muerto, imaginen lo que puedo hacerles a ustedes. Ese clima de terror, de purgas morales y asesinatos nocturnos en la torre, fue el caldo de cultivo donde se cocinó el destino de los príncipes. Porque cuando Ricardo encerró a sus sobrinos, nadie se atrevió a protestar. Habían visto el cuerpo de Warwick desnudo, habían oído sobre el apuñalamiento del príncipe adolescente, habían visto al viejo rey sangrar en el ataúd y habían visto a Jane Shea caminar casi desnuda por la vergüenza. Inglaterra estaba paralizada por el miedo. Y en el miedo, los monstruos florecen. Pero la corona que Eduardo ganó en el campo nevado de Taunton no trajo la paz. Trajo una corrupción silenciosa y doméstica. Eduardo IV, el gigante rubio, el guerrero invencible, tenía una debilidad fatal: el placer. Y esa debilidad fue explotada por una mujer que cambiaría el destino de Inglaterra. Isabel Woodville. Isabel no era una princesa extranjera. Era una viuda plebeya, mayor que el rey, con hijos de otro matrimonio y una familia ambiciosa que la corte odiaba. La leyenda oscura dice que Isabel y su madre practicaban la brujería antigua y que atraparon al rey con hechizos de amor en los bosques de Whitlebury. Sea magia o sea deseo, Eduardo cometió el error político más grave de su vida. Se casó con ella en secreto. Mientras su mentor, el conde de Warwick, estaba en Francia negociando una boda real para el rey, Eduardo ya estaba casado con una plebeya. Cuando la verdad salió a la luz, Warwick, el hacedor de reyes, se sintió humillado ante toda Europa. El amor de padre que sentía por Eduardo se convirtió en un odio frío y letal. La corte se llenó de serpientes. La familia de la nueva reina, los Woodville, se apoderaron de todos los títulos y riquezas, desplazando a los viejos nobles. Warwick, desesperado y furioso, hizo lo impensable. Se alió con su antigua enemiga, la loba de Francia, Margarita de Anjou. La rosa blanca y la rosa roja se unieron brevemente solo para destruir al rey ingrato. Hubo batallas, exilios y retornos. Eduardo perdió el trono y lo recuperó, matando a su antiguo mentor Warwick en la batalla de Barnet, donde la niebla era tan espesa que los aliados se mataban entre ellos por error. Pero la traición más dolorosa no vino de Warwick, sino de su propia sangre. El hermano mediano del rey, Jorge, duque de Clarence, era un hombre vanidoso, borracho y traicionero. Había conspirado contra Eduardo una y otra vez, perdonado siempre por la debilidad del rey. Pero la paciencia de Eduardo se agotó. En 1478, el rey ordenó el arresto de su propio hermano. El juicio fue un escándalo. Un rey acusando a su hermano de traición y brujería frente al parlamento. La sentencia fue muerte. La ejecución del duque de Clarence es una de las leyendas más macabras de la Torre de Londres. Como era un príncipe de sangre real, no querían decapitarlo en público. Se le concedió una muerte privada. Jorge era conocido por su alcoholismo, y los verdugos, con una ironía sádica, decidieron darle lo que más amaba. En una habitación oscura de la Torre de Bouiller, llenaron una barrica enorme con vino de Malvasía, un vino dulce y pegajoso que el duque adoraba. Lo ataron y lo sumergieron cabeza abajo. Imaginemos la desesperación, el olor dulce y empalagoso del vino llenándole los pulmones, la lucha inútil mientras se ahogaba en su propio vicio. Jorge de Clarence murió convertido en un encurtido humano, y su fantasma, dicen, todavía huele a alcohol en los pasillos de piedra. Con sus enemigos muertos y su hermano ahogado, Eduardo IV creyó que el peligro había pasado. Pero la podredumbre estaba dentro de él. Sus excesos en la comida y el vicio le pasaron factura. Murió hinchado y repentinamente en la primavera de 1483.
y dejó al reino en la situación más peligrosa posible, con un niño en el trono y un tío ambicioso acechando en las sombras. Aquí entra en escena la verdadera oscuridad de Ricardo, duque de Gloucester, el futuro Ricardo III. No empezó matando a los niños. Empezó matando a sus defensores. La purga comenzó un viernes 13 de junio en la Torre de Londres. Ricardo convocó un consejo de gobierno. Estaba presente Lord Hastings, el mejor amigo del rey muerto y protector leal de los príncipes. El ambiente era tenso, pero normal. De repente, Ricardo golpeó la mesa con el puño. Gritó que había una conspiración en su contra. Se arremangó la camisa y mostró su brazo izquierdo, que según él estaba seco y marchito por culpa de la brujería de la reina viuda Isabel Woodville y sus aliados. Era una mentira teatral. Su brazo siempre había sido así o era normal, pero nadie se atrevió a contradecirlo. Ricardo miró a Lord Hastings y lo acusó de ser cómplice de las brujas. «Traición», gritó Ricardo. La puerta se abrió y entraron soldados armados. Hastings fue arrastrado afuera, al patio de la torre. No hubo juicio, ni sacerdote, ni tiempo para rezar. Lo obligaron a poner la cabeza sobre un tronco de madera que usaban para las reparaciones de la capilla, y allí mismo, sobre el aserrín y la mugre, lo decapitaron. Fue un golpe de estado bañado en sangre. Pero para que Ricardo pudiera encerrar a los niños, primero tenía que cortar las manos que los protegían. Y esa amputación política ocurrió en una mañana que comenzó con una falsa dulzura, un viernes 13 de junio de 1483. El escenario fue la Torre de Londres. Ricardo convocó a un consejo real para discutir, supuestamente, la fecha de coronación del niño rey. Estaban todos los grandes señores. El poderoso Lord Hastings, el mejor amigo del rey muerto, el obispo de Ely, el duque de Buckingham. El ambiente era relajado. Ricardo entró sonriendo, amable, pidiendo disculpas por llegar tarde. Miró al obispo de Ely y le dijo: «Milord, he oído que tiene usted unas fresas magníficas en su jardín de Holborn. ¿Me haría el honor de enviarme algunas?». El obispo, encantado, mandó a un sirviente a buscarlas. Ricardo se comió las fresas, hizo un par de bromas y salió de la habitación. Todo parecía normal. Pero cuando Ricardo volvió una hora después, su rostro había cambiado. Era una máscara de furia demoníaca. Se sentó en la cabecera de la mesa, respirando con dificultad, mirando a los hombres con ojos inyectados en sangre. Hubo un silencio sepulcral. De repente, Ricardo preguntó con voz sibilante: «¿Qué merecen aquellos que conspiran contra mi vida y usan la hechicería para destruir mi cuerpo real?». Lord Hastings, confundido pero queriendo apoyar al Lord Protector, respondió: «Merecen el castigo de los traidores, mi señor». Ricardo se levantó de un salto y se arremangó la manga izquierda hasta el codo. Mostró su brazo. Según la leyenda que él mismo inventó, el brazo estaba seco, marchito, como una rama muerta. «Mirad», gritó. «Mirad lo que ha hecho esa bruja de Isabel Woodville y esa ramera de Jane Shore. Han consumido mi carne con sus hechizos nocturnos». Era una mentira absurda. Todos sabían que su brazo era así desde hacía años o que no tenía nada, pero el miedo paralizó la sala. Hastings, tartamudeando, dijo: «Si ellas han hecho esto, mi señor». Ricardo golpeó la mesa con el puño. «Sí. Me vienes con sís y con peros. Te digo que lo han hecho, y tú eres cómplice, traidor. Quiero tu cabeza». Fue la señal. La puerta se abrió de golpe y entraron soldados armados gritando: «¡Traición, traición!». En el caos, un hombre de armas le tiró un golpe a Lord Stanley, que se salvó de milagro metiéndose debajo de la mesa, aunque la sangre le corría por la cara.
Ricardo señaló a Hastings. A este, decapitarlo. Por San Pablo, no me sentaré a cenar hasta que vea su cabeza. Arrastraron a Lord Hastings afuera, al patio verde de la torre. No hubo tiempo para un juicio, ni para escribir un testamento, ni para llamar a un sacerdote. Hastings, el hombre más poderoso de la corte después de Ricardo, fue obligado a arrodillarse sobre un tronco de madera que los albañiles usaban para reparar la capilla. La sombra de la Torre Blanca cayó sobre él. El hacha bajó. Y con ese golpe, murió la última defensa de los príncipes. Pero Ricardo sabía que el terror físico no bastaba. Necesitaba destruir el alma de la familia real. Necesitaba que el pueblo de Londres odiara a los niños antes de que desaparecieran. Para eso, contrató a los mejores oradores, a los teólogos más oscuros, para dar el sermón más infame de la historia inglesa en la cruz de San Pablo. El domingo siguiente a la ejecución, el Dr. Shaw, un predicador famoso, subió al púlpito al aire libre frente a una multitud de londinenses. Ricardo estaba presente, observando desde un balcón. El Dr. Shaw no habló de Dios. Habló de semen y pecado. Gritó que el matrimonio del rey muerto Eduardo con Isabel Woodville había sido ilegal porque el rey ya estaba prometido a otra mujer. Por lo tanto, dijo Shaw, los hijos de Eduardo son bastardos. Son fruto de la lujuria, no de la ley. No tienen derecho real. Miradlos. No se parecen a su padre. Pero mirad al Lord Protector Ricardo. Él es la viva imagen del viejo duque de York. Él es la sangre pura. La multitud escuchaba en un silencio aterrador. Se suponía que debían gritar Rey Ricardo. Rey Ricardo, al final del sermón, pero nadie abrió la boca. La gente estaba horrorizada por la vileza de atacar a unos niños huérfanos y a la memoria de un rey muerto. Ricardo, humillado por el silencio, se retiró rojo de ira. Pero el daño legal estaba hecho. Los niños ya no eran príncipes. Eran bastardos. Y un bastardo no necesita protección real. Y así llegamos a la atmósfera dentro de la torre en esos últimos días de verano de 1483. La Torre de Londres no era un palacio cómodo. Era una fortaleza húmeda, fría, que olía al río Támesis y a las ratas que subían por los desagües. Los sirvientes que atendían a los niños fueron despedidos uno a uno y reemplazados por hombres de confianza de Ricardo, hombres del norte con caras de piedra que no hablaban con los príncipes. El médico argentino, o italiano, según las crónicas, el Dr. John, fue el último en verlos. Dijo que el pequeño rey Eduardo, de 12 años, ya sabía que iba a morir. Espero que mi tío no me quite la vida, aunque me quite el reino, le dijo llorando. El niño pasaba los días atando y desatando nudos en su ropa, un signo de ansiedad extrema, y rezando frente a la ventana. El círculo se cerró cuando Ricardo envió a un mensajero, John Wren, con una carta para el condestable de la torre, Robert Brackenbury. La orden era simple. Deshazte de ellos. Brackenbury, un hombre con un resto de honor, se negó a hacerlo él mismo, pero entregó las llaves. Durante una noche, las llaves de la habitación de los príncipes pasaron de mano en mano hasta llegar a James Terrell y sus sicarios, Mouse Forrest y John Deden. Eran hombres grandes, fuertes, carniceros de profesión o soldados de baja estofa. Subieron la escalera de caracol en silencio, sin botas para no hacer ruido. La puerta no estaba cerrada con llave por dentro, porque los niños no tenían llaves. Lo que encontraron fue a dos niños durmiendo abrazados en una cama grande de roble, buscando calor mutuo en la oscuridad de piedra. La luz de la antorcha iluminó sus caras por última vez. Y entonces, Tyrrell dio la señal. No hubo acero. No hubo veneno.
Solo el peso de los cuerpos adultos, la presión de las almohadas de plumas y lana sobre las caras pequeñas, y la lucha desesperada y silenciosa de 4 pulmones jóvenes buscando aire hasta que no hubo más que quietud. Ricardo III fue coronado el 6 de julio. Llevaba ropas de púrpura y oro, y se sentó en el trono de mármol en Westminster. Pero dicen las crónicas que su mano temblaba cuando sostenía el cetro. Porque aunque Londres estaba en silencio, aunque los nobles se arrodillaban por miedo, Ricardo sabía que los fantasmas no respetan las coronas. Y en algún lugar bajo la escalera de la torre, 2 esqueletos pequeños empezaban a reclamar justicia. Con Hastings muerto y la reina viuda escondida en una iglesia pidiendo asilo, ya no había nadie que se interpusiera entre Ricardo y los niños. Fue entonces cuando comenzó la campaña de difamación. Ricardo hizo que los predicadores en las iglesias de Londres dieran sermones diciendo que su hermano muerto, el rey Eduardo, era un libertino y que sus hijos eran bastardos ilegítimos. Fruta podrida de un árbol corrupto, los llamaban. La ciudad de Londres, aterrorizada por la ejecución de Hastings y por los soldados del norte que Ricardo había traído, se quedó en silencio. Y el silencio, en política, es aceptación. Fue en este clima de terror absoluto, donde los nobles miraban al suelo para no ser los siguientes y donde el pueblo cerraba las ventanas al paso de las tropas, que los 2 príncipes fueron trasladados a la parte más profunda de la torre. Ya no eran el rey y el duque. Ahora eran los bastardos de Eduardo. Y como bastardos, no tenían derechos, ni guardias, ni futuro. La puerta de su habitación se cerró, y el cerrojo giró con un sonido metálico que resonó como una lápida cayendo sobre la dinastía Plantagenet. Eduardo IV reinó durante 2 décadas. Fue un rey guerrero, pero también un rey de excesos. Amaba el vino, las mujeres y la comida. Se casó en secreto con una viuda plebeya, Isabel Woodville, humillando a sus aliados y sembrando nuevas semillas de odio en la corte. Engordó, se volvió perezoso y confiado. Y la muerte, que no respeta coronas, vino a buscarlo joven. En 1483, Eduardo murió de repente, dejando el trono a su hijo mayor, un niño de 12 años llamado también Eduardo. Y aquí comienza el capítulo más oscuro y misterioso de la historia inglesa. Porque el niño rey no estaba solo. Tenía un protector. Su tío. El hermano menor del rey muerto. Ricardo, duque de Gloucester. La historia, escrita por sus enemigos, lo pinta como un monstruo jorobado, con un brazo seco y una mente retorcida. Quizás no era un monstruo físico, pero su ambición era ciertamente monstruosa. Ricardo miró al niño rey y a su hermano menor, el pequeño duque de York, y no vio a sus sobrinos. Vio obstáculos. Ricardo actuó rápido. Interceptó al niño rey en su viaje a Londres. Arrestó a sus tutores y los decapitó sin juicio. Luego, llevó al niño a la capital. Por tu seguridad, le dijo. Debes alojarte en los apartamentos reales de la Torre de Londres hasta tu coronación. Era una jaula de oro. Poco después, convenció a la reina madre de que entregara también al hermano menor, el pequeño Ricardo, para que el rey no estuviera solo. Para que jueguen juntos, dijo. Los 2 príncipes, de 12 y 9 años, entraron en la Torre de Londres en el verano de 1483. Al principio, se los veía jugar en los jardines, disparando flechas a las dianas y corriendo por las murallas. La gente de Londres los miraba desde lejos con lástima. Pero poco a poco, sus apariciones se hicieron más raras. Dejaron de salir al jardín. Solo se los veía a veces, mirando con caras pálidas a través de las rejas de las ventanas altas de la Torre Sangrienta. Mientras tanto, afuera, su tío Ricardo tejía su red. Hizo declarar que el matrimonio de su hermano muerto con Isabel Woodville era ilegal. Por lo tanto, los príncipes eran bastardos.
Ilegítimos. No podían reinar. El Parlamento, aterrorizado o sobornado, aceptó la mentira. El 6 de julio, el tío protector se convirtió en el rey Ricardo III. ¿Y los príncipes? Los príncipes simplemente dejaron de verse. Llegó el otoño y las ventanas de la torre quedaron vacías. Nadie preguntó. Nadie se atrevió a hablar en voz alta. Pero el silencio de esos niños gritaba más fuerte que cualquier cañón. ¿Qué pasó en esas habitaciones frías de piedra? La teoría más aceptada, la que susurran los fantasmas de la torre, es que una noche sin luna, sicarios pagados por Ricardo, hombres como James Terrell, entraron en la habitación mientras los niños dormían. No usaron espadas. No querían sangre visible. Cuentan que tomaron las almohadas de plumas de las camas. Los niños, despertando en la oscuridad, habrían intentado luchar, pataleando con sus piernas pequeñas mientras la tela suave los asfixiaba, silenciando sus gritos para siempre. Fue una muerte íntima, silenciosa y atroz. Luego, bajaron los cuerpos por las escaleras de caracol y los enterraron profundo, bajo un montón de piedras al pie de la escalera, para que nadie los encontrara jamás. Ricardo III tenía su corona, pero había pagado por ella con el alma de su propia familia. El cerrojo de la torre sangrienta se oxida con el tiempo, guardando el secreto de los niños para siempre. Londres duerme con un ojo abierto, temiendo a su nuevo rey. Ricardo III se sienta en el trono, pero la corona le queda grande y fría. Ya no hay rosas blancas ni rojas. Solo hay gris. El gris de la paranoia, de los susurros en los pasillos y de la traición que se cocina a fuego lento. Pero escuchen. Desde las costas de Gales, el viento trae el sonido de velas que se izan. Un exiliado sin rostro, un hombre que ha esperado en las sombras toda su vida, ha puesto un pie en la playa. El último acto de la matanza está por comenzar. El reinado de Ricardo III no fue un gobierno. Fue una larga y agónica espera de la ejecución. Apenas 2 años después de tomar la corona, la justicia divina, o quizás la simple crueldad del azar, comenzó a desmantelar su vida. Primero murió su hijo, el príncipe de Gales, un niño de 10 años que era la única razón para todas sus ambiciones. Dicen que cuando Ricardo recibió la noticia, el hombre de hierro que nunca lloraba se encerró en su habitación y aulló de dolor, golpeando las paredes hasta que sus manos sangraron. Sin un heredero, todo el crimen de la torre, toda la sangre derramada, había sido en vano. La dinastía estaba muerta antes de empezar. Pero la muerte no había terminado con él. Pocos meses después, su esposa, la reina Ana Neville, comenzó a toser sangre. La tuberculosis la consumió rápidamente. Y en la corte, llena de susurros venenosos, se empezó a decir que Ricardo la había envenenado para poder casarse con su propia sobrina y asegurar el trono. Era mentira, pero en un reino gobernado por el terror, la verdad no importa. Ricardo quedó solo en un palacio frío y vacío, convertido en una sombra ojerosa que se mordía los labios hasta lastimarse y que mantenía siempre la mano sobre la empuñadura de su daga. La gente decía que los fantasmas de sus sobrinos lo visitaban por las noches, impidiéndole dormir, y que el rey vagaba por los pasillos oscuros gritando órdenes a ejércitos que no existían. El aislamiento de Ricardo no fue solo emocional. Fue político y sangriento. Antes de que Enrique Tudor pusiera un pie en la isla, Ricardo tuvo que enfrentarse a la traición de su propia mano derecha. El duque de Buckingham. Enrique Stafford, el duque de Buckingham, había sido el hombre que ayudó a Ricardo a usurpar el trono. Había sido su sombra, su cómplice en la torre. Pero la ambición es una enfermedad contagiosa. Buckingham,
viendo que el rey era odiado por el pueblo y temido por los nobles, decidió que él podía ser el hacedor de reyes. Se alió en secreto con los enemigos de Ricardo y planeó un levantamiento masivo en el sur de Inglaterra para destronar al monstruo que él mismo había creado. La rebelión de Buckingham en el otoño de 1483 fue el preludio del desastre. Pero Dios, o quizás el clima inglés, estaba del lado de Ricardo esa vez. Cuando Buckingham reunió a su ejército en Gales para cruzar el río Severn y marchar sobre Londres, el cielo se abrió. Llovió durante 10 días seguidos. Fue la tormenta más grande que recordaban los ancianos, bautizada después como el Gran Agua del Duque. Los ríos se desbordaron, los puentes fueron arrastrados y los caminos se convirtieron en pantanos intransitables. El ejército rebelde, mojado, hambriento y sin poder cruzar el río, se disolvió sin disparar una sola flecha. Buckingham, el gran traidor, se quedó solo. Fue capturado por un sheriff local disfrazado de campesino en un bosque. Ricardo no tuvo piedad. Se negó a ver a su antiguo amigo. Ordenó que lo decapitaran en la plaza del mercado de Salisbury un domingo gris. La cabeza de Buckingham rodó, pero el daño estaba hecho. Ricardo sabía que ya no podía confiar en nadie, ni siquiera en su propia sombra. Y mientras los hombres se mataban en los campos de batalla, en los pasillos de la corte, una mujer tejía la red que atraparía al rey. Margaret Beaufort, la madre de Enrique Tudor. Esta mujer es una de las figuras más fascinantes y oscuras de la guerra. Había tenido a Enrique cuando tenía apenas 13 años, en un parto que casi la mata y la dejó estéril para siempre. Había sido separada de su hijo, que tuvo que huir al exilio en Bretaña. Margaret sobrevivió a 3 maridos, siempre acercándose más al poder, siempre fingiendo lealtad a los York, pero enviando cartas secretas y oro a su hijo al otro lado del mar. Mientras servía vino en la mesa de Ricardo III, Margaret Beaufort conspiraba para matarlo. Fue ella quien arregló el matrimonio secreto entre su hijo y la hija de Eduardo IV, uniendo las pretensiones de las dos casas. Ricardo la sabía peligrosa, pero no se atrevió a ejecutarla porque era mujer y madre. Un error de cálculo que pagaría con su vida. Enrique Tudor, el hijo de esa araña política, no era el héroe que pintan los libros. Era un hombre asustado. Había pasado 14 años viviendo de la caridad del duque de Bretaña, siempre mirando por encima del hombro, temiendo que los asesinos de Ricardo cruzaran el mar para cortarle el cuello mientras dormía. No sabía pelear. No sabía comandar ejércitos. Era un contador, un administrador frío que miraba el trono de Inglaterra no como una gloria, sino como la única forma de dejar de huir. Cuando finalmente subió a los barcos en Harfleur, no lo hizo con valentía, sino con la resignación del que no tiene otra salida. Mientras el rey se consumía en su propia paranoia, al otro lado del Canal de la Mancha, en Francia, la tormenta tomaba forma humana. Enrique Tudor no era un guerrero legendario como Eduardo IV, ni un administrador brillante. Era un hombre flaco, pálido y calculador, que había vivido en el exilio desde que era un niño, huyendo de los asesinos de la casa de York. Su derecho al trono era tenue, una línea de sangre bastarda y lejana, pero era la única esperanza que le quedaba a los enemigos de Ricardo. Con dinero prestado por el rey de Francia y un ejército heterogéneo de mercenarios franceses, exiliados ingleses y lanceros galeses, Enrique desembarcó en la bahía de Milford Haven en agosto de 1485. Besó la arena de Gales, su tierra natal, y levantó el estandarte del dragón rojo de Cadwallader, cumpliendo una antigua profecía celta que decía que un galés recuperaría la isla. «Júzgame, Señor, y pelea mi causa», susurró al viento húmedo del oeste. Pero para entender por qué un ejército de granjeros y mercenarios siguió a un hombre desconocido como Enrique Tudor, tenemos que entender la mística que lo rodeaba. Enrique no pisó suelo inglés.
pisó suelo galés. Y en las montañas de Gales, la gente no esperaba a un rey. Esperaba a un Mesías. Las antiguas profecías del mago Merlín hablaban de un Mab Darogan, el hijo de la profecía, un líder con sangre celta que expulsaría a los sajones y recuperaría la isla para los britanos antiguos. Enrique, con su apellido Tudor y su estandarte del dragón rojo sobre fondo verde y blanco, encarnaba esa leyenda viviente. La marcha a través de Gales fue una procesión casi religiosa. Los bardos bajaban de las colinas con sus arpas, cantando himnos de guerra en un idioma antiguo y gutural que los espías de Ricardo no podían entender. Decían que el jabalí blanco, Ricardo, sería devorado por el dragón rojo. La niebla cubría el avance del ejército, ocultándolos de los ojos del rey. Fue en este ambiente de realismo mágico donde Enrique consiguió a su aliado más letal. Rhys ap Thomas. Rhys ap Thomas era el señor de la guerra más poderoso del sur de Gales. Había jurado lealtad a Ricardo III con una frase famosa: cualquier traidor que quiera entrar en estas tierras tendrá que pasar por encima de mi vientre. Ricardo confiaba en él. Pero Enrique Tudor le ofreció algo mejor que oro. Le ofreció el futuro. Se encontraron bajo un puente en la oscuridad para no romper técnicamente el juramento de Rhys, ya que Enrique pasó por debajo y no por encima de él. Allí sellaron el pacto. Rhys ap Thomas trajo a sus miles de lanceros galeses, hombres duros que peleaban con cuchillos largos. Sin ellos, Enrique habría muerto en la playa. La traición, una vez más, se disfrazaba de tecnicismo legal. Mientras el hijo de la profecía avanzaba protegido por la niebla y las leyendas, en Londres, Ricardo III intentaba gobernar un reino que se le deshacía entre los dedos. Es una de las tragedias más irónicas de la historia. Ricardo, el asesino, el usurpador, fue en realidad un buen legislador. Convocó a un parlamento en 1484. Aprobó leyes para proteger a los pobres, para reformar la justicia, para prohibir la corrupción. Quería ser amado. Quería demostrar que era digno de la corona que había robado. Pero nadie lo escuchaba. El parlamento estaba vacío de alma. Los nobles asentían con la cabeza, firmaban los documentos y luego salían a conspirar en los pasillos. Ricardo podía sentir el frío a su alrededor. Organizaba fiestas lujosas, se vestía con telas de oro, intentaba comprar el afecto de su pueblo con magnificencia, pero la gente solo veía la sangre en sus manos. En Navidad, hubo un silencio sepulcral en la corte. Nadie bailaba. Nadie reía. El rey estaba solo en medio de la multitud, un hombre ahogándose en su propia armadura de poder. Fue el invierno del descontento real, donde Ricardo comprendió que no importa cuán buenas sean tus leyes si tu trono está cimentado sobre los huesos de tus sobrinos. El ejército que Enrique trajo consigo no solo traía espadas. Traía algo mucho peor. Traía la muerte biológica. Los mercenarios franceses que había contratado, hombres sucios sacados de las cárceles de Normandía, portaban una enfermedad desconocida en la isla. La llamaron el sudor inglés o sudor anglicus. Era una plaga fulminante y terrorífica. Empezaba con un escalofrío repentino y un miedo pánico irracional. Luego, venía el calor. La víctima empezaba a sudar profusamente, empapando las sábanas, mientras deliraba con visiones del infierno. El corazón latía tan rápido que parecía que iba a estallar. En cuestión de 4 o 6 horas, la persona estaba muerta. Era tan rápida que se decía que podías estar sano en el desayuno y muerto antes de la cena. Mientras Enrique marchaba hacia Londres, sus soldados dejaban un rastro de cadáveres sudorosos en los pueblos de Gales. La gente cerraba las puertas no por lealtad a Ricardo, sino por terror al contagio. La guerra civil venía acompañada del jinete de la peste. La marcha de Enrique fue lenta y cautelosa.
Sabía que numéricamente estaba perdido. Su única esperanza eran los traidores en el bando del rey. Enviaba cartas secretas cada noche, envueltas en cuero y escondidas en los zapatos de mensajeros veloces, rogando a los Stanley y a otros nobles que cambiaran de bando. Ricardo, desde su base en el castillo de Nottingham, veía como el mapa se teñía de rojo. Sus espías le decían que su enemigo avanzaba sin resistencia. Furioso, el rey ordenó la movilización total. El que no venga a pelear, será colgado en la puerta de su casa, decretó. Reunió al ejército más grande que se había visto en años y marchó hacia la ciudad de Leicester. Y fue en Leicester, la noche antes de salir hacia el campo de batalla, donde ocurrió el presagio que selló su destino. Las crónicas locales cuentan que Ricardo salió de la ciudad montado en su gran caballo blanco, vestido con su armadura brillante, liderando una columna de acero interminable. Al cruzar el puente del arco sobre el río Sour, el espacio era estrecho. Ricardo, quizás espoleando a su caballo con impaciencia, se acercó demasiado al borde del puente. Su talón izquierdo golpeó con fuerza contra una piedra que sobresalía del parapeto. La espuela de oro chocó contra la piedra y sacó chispas. Una vieja vidente, una mujer ciega que pedía limosna en el puente y que escuchó el sonido metálico, gritó una profecía que heló la sangre de los soldados. Allí donde su espuela golpeó al salir, su cabeza golpeará al volver. Ricardo la ignoró y siguió cabalgando hacia la muerte, sin saber que la piedra lo estaría esperando 2 días después. La marcha de Enrique hacia el centro de Inglaterra fue una apuesta mortal. A medida que avanzaba, los nobles que odiaban a Ricardo empezaron a salir de sus castillos para unirse a él. Pero había una familia que mantenía el equilibrio del poder en sus manos. Los Stanley. Lord Thomas Stanley y su hermano Guillermo. Eran los dueños del norte de Inglaterra y comandaban un ejército privado de miles de hombres. Si peleaban por Ricardo, el rey ganaría. Si peleaban por Enrique, el rey caería. Pero los Stanley eran famosos por una sola cosa. Nunca elegían bando hasta ver quién iba ganando. Ricardo, paranoico pero no estúpido, sabía que no podía confiar en ellos. Tomó al hijo mayor de Lord Stanley, Lord Astreney, como rehén en la torre y le mandó un mensaje brutal a su padre. Si das un solo paso hacia el enemigo, le cortaré la cabeza a tu hijo y te la enviaré en una caja. La respuesta de Lord Stanley fue tan fría que heló la sangre del mensajero. Dile al rey que tengo otros hijos. El encuentro final ocurrió el 22 de agosto de 1485, en un campo pantanoso y rodeado de colinas cerca del pueblo de Market Bosworth. La noche anterior a la batalla fue una pesadilla para Ricardo. Las crónicas dicen que despertó gritando, bañado en sudor frío, jurando que había visto demonios tirando de él hacia el infierno, y rostros de niños llorando en las esquinas de su tienda de campaña. Al amanecer, rechazó desayunar. Su rostro estaba gris, lívido, como el de un cadáver que camina. Se puso su armadura completa y, en un acto de orgullo suicida, se colocó la corona de oro sobre el casco de guerra. Quería que nadie tuviera dudas, en el caos de la matanza, de quién era el soberano ungido por Dios. Hoy ganaré la batalla o moriré como rey de Inglaterra, sentenció mientras montaba su caballo blanco. Los 2 ejércitos se desplegaron bajo el sol de verano. Ricardo tenía la ventaja numérica, la artillería y la posición elevada en la colina de Amiens. Pero tenía un problema fatal. Una gran parte de su ejército, comandada por los traicioneros hermanos Stanley, se quedó parada a un costado del campo, cruzada de brazos, mirando. Eran 6.000 hombres que no se movían, esperando como buitres a ver qué cadáver comerían. Para comprender la tensión inhumana de la mañana de la batalla, tenemos que mirar a través de los ojos de la víctima olvidada de este drama. Lord George Strange, el hijo mayor de Lord Stanley. Ricardo no lo tenía encerrado en una celda cómoda.
Lo tenía en el campamento de batalla, atado, bajo la vigilancia de guardias con hachas afiladas. El joven sabía que su vida pendía de un hilo. Cada vez que llegaba un mensajero de su padre con una respuesta ambigua, los guardias de Ricardo afilaban sus armas. La mañana del 22 de agosto, cuando Ricardo vio que las tropas de los Stanley se quedaban al margen sin unirse a él, su primera reacción fue de una furia volcánica. «Traedme la cabeza de Strange ahora mismo», ordenó. Los verdugos arrastraron al joven hacia el bloque. Estaba llorando, rezando, sabiendo que la obstinación de su padre lo había condenado. El hacha se levantó. Pero en ese momento, el destino intervino en forma de pragmatismo. Un consejero del rey, quizás viendo que la batalla ya empezaba y que matar al rehén solo garantizaría la furia eterna de los Stanley, detuvo al rey. «Mi señor», le dijo, «la batalla ha comenzado. Si ganamos, tendréis tiempo de sobra para cortar cabezas. Si perdemos, no importará». Ricardo, con la mente nublada por la adrenalina y el miedo, dudó un segundo y bajó la mano. «Guardadlo», gruñó. «Pero que vea morir a sus amigos». El joven Strange fue arrastrado de nuevo a la tienda, temblando, escuchando cómo afuera empezaba la carnicería que decidiría si viviría para ver la puesta de sol. Y la batalla no comenzó con una carga heroica, sino con un duelo sucio de artillería en el barro. Los cañones de Ricardo, más numerosos, empezaron a escupir bolas de hierro que rebotaban en el suelo pantanoso, arrancando piernas y brazos en las filas de Enrique. El sonido era ensordecedor. El humo de la pólvora se mezcló con la niebla de la mañana, creando un escenario fantasmal donde los hombres morían sin ver quién los mataba. Enrique Tudor, que nunca había estado en una batalla, miraba pálido desde la retaguardia, rodeado de sus guardaespaldas franceses, rezando para que los Stanley se movieran. Sabía que si la caballería de Ricardo cargaba antes de que llegara la traición, él sería hombre muerto. Fue un juego de ajedrez jugado con carne humana, donde cada minuto de inacción costaba cientos de vidas. El rey estaba solo con su vanguardia y su fiel amigo, el duque de Norfolk. La batalla no empezó con la carga del rey, sino con un duelo de artillería y arqueros que oscureció el cielo. Ricardo tenía más cañones. Sus bombardas de bronce escupieron fuego y bolas de plomo contra las filas de Enrique, abriendo huecos sangrientos en la masa de lanceros galeses. Pero Enrique tenía unas bajo la manga. El conde de Oxford. Ion de Berry, conde de Oxford, era el único general verdadero en el bando rebelde. Un veterano de las guerras anteriores, un hombre que odiaba a los York con cada fibra de su ser. Oxford sabía que si peleaba en línea extendida, los hombres de Ricardo lo rodearían y lo aplastarían por simple peso numérico. Así que hizo algo brillante. Ordenó a sus hombres que se agruparan en una cuña compacta, un triángulo de escudos y lanzas. La vanguardia de Ricardo estaba comandada por el duque de Norfolk, John Howard. Norfolk era un hombre viejo, curtido, leal hasta la muerte. Esa mañana, alguien había dejado un mensaje clavado en su tienda. «Jack de Norfolk, no seas demasiado audaz, pues a su amo Dickon lo han vendido y comprado». Le advertían que la traición ya estaba pactada. Carro Norfolk se puso el casco y marchó igual. El choque entre la cuña de Oxford y la línea de Norfolk fue el momento más sangriento del día. Los dos muros de hombres chocaron con un ruido de trueno. Durante una hora, solo hubo hachazos, estocadas y gritos en el barro. Oxford, peleando como un poseído, logró romper la línea de Norfolk. El viejo duque de Norfolk cayó, con el rostro destrozado por una flecha o un hacha. Cuando el estandarte de Norfolk cayó al suelo, el ejército de Ricardo empezó a dudar. Veían que los Stanley no se movían. Veían que su mejor general había muerto. Empezaron a retroceder. Fue en ese momento de caos,
con su vanguardia retrocediendo y la traición flotando en el aire como un olor podrido, cuando Ricardo vio a Enrique Tudor en la distancia. El rey entendió que la batalla táctica estaba perdida. Su ejército no quería pelear. Sus aliados lo miraban morir. Solo le quedaba una opción. La decisión de Dios. El juicio por combate. Si mataba al líder rebelde, la guerra terminaba en un segundo. No fue un acto de locura. Fue un acto de cálculo desesperado. La batalla comenzó con el estruendo de los cañones y el choque de las lanzas en el barro. La vanguardia de Ricardo chocó contra los mercenarios de Enrique. Fue un combate brutal y cerrado. Norfolk cayó muerto con una flecha en la cara, y la línea de Ricardo empezó a flaquear al ver que los refuerzos no llegaban. Fue entonces cuando el rey vio su oportunidad. A través del humo y el caos, vio a Enrique Tudor en la retaguardia, rodeado por una escolta pequeña, agitando su estandarte. Estaba expuesto. Ricardo III, el jorobado, el asesino de niños, tomó la decisión más valiente de su vida. Decidió terminar la guerra él mismo con un solo golpe de espada. No esperaría a morir desangrado lentamente. Iría a buscar a su destino. A la carga. A mí. A mí, gritó Ricardo bajando la visera de su casco. Espoleó a su caballo y se lanzó colina abajo como un rayo de acero, directo hacia Enrique Tudor. Fue una carga suicida y magnífica. Ricardo y sus caballeros de la casa real atravesaron las líneas enemigas con una fuerza sobrehumana. Ricardo mató al portaestandarte de Enrique con su lanza, partiendo el palo de madera en dos. Derribó a un gigante llamado Sir John Cheaney con un golpe de maza en el casco. Estaba a metros de Enrique. Podía verle los ojos de terror al pretendiente. La espada del rey se alzó para el golpe final que acabaría con la rebelión. Pero justo en ese segundo, la trampa se cerró. Guillermo Stanley, viendo que Ricardo estaba aislado y vulnerable, dio la orden que cambió la historia. Sus 3000 hombres de casacas rojas, que habían estado mirando, cargaron por el flanco contra el rey. No fue una batalla. Fue un linchamiento. Ricardo fue rodeado por una marea de enemigos frescos. Su caballo quedó atrapado en el fango y lo derribaron. Cayó al suelo, perdiendo el casco en la caída. Se puso de pie, con la corona todavía en la cabeza, agitando su espada, cubierto de barro y sangre, una bestia acorralada peleando contra 100 perros. Traición. Traición. Traición, gritaba Ricardo mientras docenas de alabardas y hachas caían sobre él. Peleó hasta el último aliento, negándose a rendirse a un usurpador. Pero eran demasiados. Un alabardero galés le dio un golpe tan fuerte en la parte posterior de la cabeza que le hundió el cráneo dentro del cerebro, empujando el metal de la corona dentro de la herida. El último rey Plantagenet cayó muerto en el barro de Bosworth. La dinastía que había gobernado Inglaterra durante 300 años terminó allí, en un charco sucio, descuartizada por la ambición de sus propios súbditos. El silencio cayó sobre el campo. Los soldados de Ricardo, al ver morir a su rey, tiraron las armas y huyeron. Enrique Tudor, todavía temblando por lo cerca que había estado de la muerte, se arrodilló en la hierba para dar gracias a Dios. Pero faltaba el símbolo final. Un soldado encontró la corona de oro de Ricardo. Había rodado por el suelo durante la pelea y había terminado enganchada en un arbusto de espino blanco, manchada de sangre. Lord Stanley, el traidor que había decidido la batalla, tomó la corona del arbusto y la puso sobre la cabeza de Enrique Tudor. «Dios salve al rey Enrique VII», gritó. Y el ejército respondió con un rugido que sacudió los árboles. El cuerpo de Ricardo III recibió un trato final que selló su desgracia y el fin de la era caballeresca. Lo desnudaron completamente en el campo de batalla, robándole la armadura y las ropas finas.
Le ataron una soga al cuello y lo colgaron sobre el lomo de un caballo, como si fuera un cerdo muerto, con los brazos y la cabeza colgando de un lado y las piernas del otro, desnudo y cubierto de heridas horribles. Mientras lo llevaban a la ciudad de Leicester, su cabeza golpeaba contra las piedras del camino. Fue exhibido durante 2 días en una iglesia para que todos vieran que el monstruo estaba muerto, que el ogro de la torre ya no podía hacer daño. Luego, fue enterrado en una tumba anónima, perdida bajo el piso de un monasterio gris, donde permanecería olvidado durante 500 años, bajo lo que luego sería un estacionamiento municipal. La guerra de las 2 rosas había terminado. La rosa blanca y la rosa roja estaban muertas. Enrique Tudor se casaría con la hija de Eduardo IV, uniendo las 2 casas en una nueva flor. La rosa Tudor, roja y blanca. Pero el precio había sido la aniquilación de la nobleza medieval. Inglaterra entraba en una nueva era, una era de burocracia y paz forzada, pero los fantasmas de Taunton, de Wakefield, de la Torre de Londres y de Bosworth quedarían para siempre incrustados en la memoria de la isla. Nos recuerdan que el trono es solo una silla de madera cubierta de terciopelo, y que debajo de ella, siempre hay un río de sangre esperando subir. Y así, la corona manchada de barro descansa finalmente sobre una nueva cabeza. El arbusto de espino guarda el secreto del último suspiro de los Plantagenet, y el viento de Bosworth limpia el campo de batalla, llevándose los gritos de traición hacia el olvido. La guerra de las 2 rosas nos deja una advertencia eterna. Que el poder es un préstamo cruel, y que aquellos que suben al trono pisando cadáveres, a menudo terminan siendo el escalón para el siguiente tirano. La Edad Media inglesa muere aquí, no con gloria, sino con un hachazo en la niebla y un rey desnudo olvidado en una fosa común. Pero la paz es siempre una tregua frágil. La nueva dinastía, los Tudor, ha unido la rosa blanca y la rosa roja en una sola flor. Pero las espinas quedan. El hombre que levantó la corona hoy, Enrique VII, traerá orden, sí. Pero su sangre sembrará una tormenta diferente. Una tormenta que no nacerá en el campo de batalla, sino en la cama real. Se acerca un tiempo de obsesión. Un tiempo donde un solo hombre, un gigante de oro y gula, desafiará al Papa y a Dios mismo por el deseo de un heredero varón. Prepárense, porque la próxima vez que volvamos a Londres, las cabezas que rodarán no serán de soldados, sino de reinas. La sombra de Enrique VIII ya se proyecta sobre el futuro. Ahora, cerramos el libro de los reyes malditos. Dejamos que los príncipes duerman en su tumba de piedra y que los fantasmas encuentren su camino en la oscuridad. Gracias por acompañarnos en este descenso a la locura humana. Si esta historia te atrapó, no olvides suscribirte y dejarnos tu me gusta para que sigamos desenterrando el pasado. Esto fue Historia Mundial para dormir. Que el silencio te proteja esta noche. Descansa. Hasta la próxima. Buenas noches.